50.000 personas esperando lo mismo. Sangre, muerte, espectáculo. Esto era el Coliseo. Como vimos, miles de hombres entraban a la arena, sabiendo que podían no salir. Algunos incluso desafiaron a Roma, como Espartaco. Pero para entender realmente esa historia, hay que entender algo más grande. Porque el Coliseo no era solo un lugar, era un sistema, diseñado para algo muy específico: controlar. Acá, la violencia no era un accidente, era parte del espectáculo. Y el espectáculo era parte del poder. Gladiadores, bestias, ejecuciones, todo cuidadosamente preparado, todo perfectamente calculado, nada dejado al azar. Porque lo que el público veía era solo la superficie. Debajo de la arena existía otro mundo. En este video vamos a ver cómo funcionaba realmente el Coliseo, qué pasaba detrás del espectáculo, y por qué fue mucho más que un simple entretenimiento. En el corazón de Roma se levantaba el anfiteatro más grande jamás construido. Pero antes, no te olvides de darle like y suscribirte para poder seguir viendo historias como esta. Empecemos. En el corazón de Roma se levantaba una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, el Coliseo. Su historia empieza después del caos, después de excesos, y de un emperador que había construido un palacio para sí mismo, en el centro de la ciudad. Cuando ese emperador cayó, Roma necesitaba algo distinto, algo para el pueblo. Y así comenzó la construcción, no de un templo, no de un palacio, sino de un espectáculo. Miles de hombres trabajaron en su construcción: piedra, mármol, ingeniería avanzada. En pocos años, Roma había construido algo sin precedentes: un anfiteatro capaz de albergar a más de 50.000 personas. Pero el Coliseo no era solo grande, era eficiente. Miles de personas podían entrar, encontrar su lugar y sentarse, en cuestión de minutos. Pero no todos se sentaban igual. Los más cercanos a la arena eran los más poderosos, los más alejados, el resto. El Coliseo no solo mostraba el espectáculo, mostraba Roma, tal como era. Roma entendía algo fundamental: un pueblo con comida y entretenimiento es un pueblo tranquilo. Y el emperador lo sabía. Los juegos eran gratuitos, pero no eran desinteresados. Cada evento era una demostración de poder, una forma de decir: Roma controla todo. Y en el centro de todo estaban ellos, los gladiadores, hombres entrenados para matar o morir. Algunos incluso intentaron escapar de este sistema, pero el sistema nunca dejó de funcionar, porque el Coliseo no era solo un lugar donde ocurrían cosas, era una máquina, y lo que pasaba dentro estaba cuidadosamente diseñado. Lo que el público veía era solo la superficie. Debajo de la arena existía otro mundo. Un laberinto, oscuro, caluroso, sofocante, lleno de jaulas y de miedo. Animales traídos desde todos los rincones del imperio esperaban. Gladiadores también. Algunos sabían que iban a luchar. Otros no sabían qué les esperaba. Nada era improvisado. Detrás del espectáculo había una maquinaria compleja. Plataformas ocultas bajo la arena podían hacer aparecer una bestia en segundos. Trampas, puertas invisibles, todo diseñado para una cosa: sorprender. Desde arriba parecía caos, pero no lo era. Era control absoluto. Cada aparición, cada combate, cada momento estaba planeado. Incluso la violencia tenía estructura. Cuándo salir, contra quién luchar, cuándo terminar, nada quedaba librado al azar. Como vimos en otro video, los gladiadores eran entrenados, no solo para luchar, sino para dar un espectáculo.
Y fue en lugares como estos donde comenzó todo, donde algunos decidieron romper el sistema. Pero acá abajo, el sistema seguía intacto. Porque antes de cada combate, había un momento, un segundo, donde todo estaba en pausa. Y después, comenzaba el espectáculo. Porque en el Coliseo no había un solo tipo de espectáculo, había muchos. Los más famosos eran ellos, los gladiadores, cada uno con su estilo, cada uno con sus armas. No era caos, era un combate diseñado para entretener. Pero no todo eran duelos, también había cacerías, leones, tigres, elefantes, traídos desde los rincones más lejanos del imperio para morir frente a una multitud. Y luego estaban las ejecuciones. Criminales, prisioneros, convertidos en parte del espectáculo. Algunas veces recreando mitos, donde el final siempre era el mismo. El Coliseo también contaba historias, batallas famosas, incluso navales, donde inundaban la arena para que embarcaciones tuvieran un combate. Escenas épicas, todo para una audiencia que quería más. Pero había algo más. El público. No solo miraba, participaba, decidía quién vive, quién muere. Con el tiempo, la violencia dejó de ser impactante. Se volvió normal, necesaria. Pero en el Coliseo, el espectáculo nunca se detenía. Más grande, más brutal, más extremo. Porque todo esto no era casual, era poder. Cada vez que el emperador aparecía, el mensaje era claro. Roma provee, Roma controla. Los juegos eran gratuitos, pero no eran un regalo. Eran una inversión, en estabilidad. Mantener a miles de personas ocupadas, concentradas, distraídas. Mientras el espectáculo ocurría abajo, el verdadero control ocurría arriba. A veces, una simple señal decidía el destino de un hombre, y el público lo celebraba. Cada combate, cada ejecución, cada muerte enseñaba algo. ¿Quién tenía el poder? En un mundo donde el imperio dominaba todo, el Coliseo mostraba ese dominio. Incluso en el caos, había orden. Porque mientras miles miraban hacia la arena, no miraban a otro lado. Y ese era exactamente el objetivo. Pero ningún sistema dura para siempre, ni siquiera este. Pero nada de esto duró para siempre. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. No fue de un día para el otro. No fue una decisión única. Fue un proceso. Las ideas evolucionan, y las sociedades también. Lo que antes era entretenimiento, empezó a incomodar. Los juegos continuaron, pero ya no eran lo mismo. Eran menos frecuentes, menos importantes, menos necesarios. Y con el tiempo, el Coliseo fue quedando atrás. La piedra se desgastó, las estructuras se dieron, el silencio llegó. Donde antes había 50.000 personas, ahora no hay nadie. El Coliseo sigue en pie, pero ya no es lo que era. Ya no hay combates, ya no hay bestias, ya no hay espectáculo. Solo queda el recuerdo de un lugar donde la vida valía menos que el entretenimiento. Y para entender quiénes luchaban en esa arena y qué pasaba cuando alguien decidía desafiar el sistema, esos videos están en el canal. Nos vemos en el próximo.